¿Qué tal? Tras repasar la actualidad de esta jornada, comienza Ágora en Canal 7 Televalencia. Análisis, reflexión, debate. Ya saben que también en Ágora recibimos a diferentes personalidades del mundo social, político y cultural de la Comunitat Valenciana. Esta noche tenemos el honor de recibir al nuevo presidente de les Corts Valencianes, don Alejandro Font de Mora. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido a Canal 7. Muchísimas gracias, bien hallados. Mucho que comentar en los próximos minutos, pues, porque queremos pulsar con usted también en qué momento actual político vivimos. Pues a su disposición para lo que haga falta. Pues comenzamos con Alejandro Font de Mora, esta noche nuestro invitado de excepción. Nació en Vila-real, es licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, ejerció como profesor en la Complutense y en la Universidad de Valencia, es médico forense y fue director del Instituto Anatómico Forense de la ciudad. Comenzó su vida política en 1989 con el partido político Centro Democrático y Social. De hecho, llegó a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat por el CDS en 1991. Años más tarde ingresó en las filas del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, donde ha desempeñado importantes cargos públicos. Fue conseller de Presidencia y portavoz del Consell en la etapa de Francisco Camps. Ocupó también la siempre polémica Consellería de Cultura, Educación y Deportes de 2004 al 2011. En las pasadas elecciones europeas fue el director de campaña del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Alejandro Font de Mora tiene la afición por la pintura, de la que ha realizado 12 exposiciones individuales y 13 colectivas. Otra de sus pasiones, la poesía. De hecho, como escritor, ha publicado varios libros. El pasado 15 de octubre era nombrado nuevo presidente de les Corts Valencianes en sustitución del dimitido Juan Cotino. Pronunció un discurso lleno de prosa, donde llamó al acuerdo y a desterrar el odio de la política. Esta noche, en Ágora, recibimos al octavo presidente de les Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora. 15 de octubre, un día de los que se marcan en el calendario, presidente. Pues evidentemente es acceder a una responsabilidad muy importante. La democracia reside y tiene su fundamental mecanismo en el mecanismo parlamentario, en la vida parlamentaria, y poder presidir una Cámara parlamentaria para alguien que además siempre ha tenido vocación de parlamentario, más que de gestor, aunque me ha tocado hacer de todo, pero siempre me he sentido muy a gusto en el Parlamento, pues todavía más. Y que además conoce de cerca y a detalle el funcionamiento de la Cámara y lo que hace falta por renovar, de lo que hablaremos ahora. Presidente, realizó un discurso, enhorabuena, por cierto, yo creo que se lo han dicho muchas veces en las últimas semanas, porque gustó mucho a su partido y también a la oposición, algo no fácil, le aplaudieron y mucho. Bueno, la verdad es que sí, que yo noté que la gente por lo menos estaba atenta a lo que estaba intentando yo transmitir, y tengo que agradecer a mis compañeros evidentemente, pero también a los miembros de la oposición que mostraran el respaldo a unas palabras que pretendían ser institucionales, y quizá por eso, porque hilvané un discurso muy institucional, muy en la línea de ver qué se necesitaba en la casa o qué cambios nos demandaba la sociedad, pues quizá por eso fue admitido más allá de lo que hubiera sido un discurso donde hubiera introducido elementos de partido. Un discurso en el que, por decir algo, por poner un titular, llama al acuerdo, y una frase que ha calado mucho, a desterrar el odio de la política. ¿Hay mucho odio en estos momentos? Bueno, esa es una sensación que se tiene en los últimos años. La legislatura presente es una legislatura que podemos decir que es conflictiva, es complicada, y yo creo, ahora ya desde una postura no tanto institucional como personal, que el hecho de remover historias pasadas ya en la historia de España, es decir, aquello de la memoria histórica de Zapatero, la célebre frase que se le escapó también en un estudio de televisión de tensionar a la sociedad, creo que ha sido un flaco favor que el señor Rodríguez Zapatero le hizo a este país, porque ha empezado todo el mundo a hablar de las cosas que pasaron hace mucho tiempo y los problemas, los rencores, y eso ha distorsionado
lo que podríamos llamar el consenso básico de la transición, que fue el intentar hacer borrón y cuenta nueva, olvidarse de lo malo, recordar solo lo bueno e intentar entre todos hacer una sociedad española mejor, que fue el éxito de la democracia en la transición y que creo que lo consiguió, porque hemos disfrutado del periodo más largo de bienestar que se recuerda en la historia de España con la Constitución de 1978. La anécdota de la jornada fue sin duda que fue elegido en la segunda vuelta. ¿Cómo vivió estos momentos? La verdad es que yo he visto tantas cosas en las Cortes que no me sorprendo ya ¿No le sorprendió? de casi nada. Todavía hay cosas que me pueden llegar a sorprender. Pero no se lo esperaba. Evidentemente ni yo ni ninguno de mis compañeros, pero también hay que reconocer que hubo un cúmulo de circunstancias casuales, porque claro, nadie puede prever que de repente hay un diputado que tenga una ciática o un lumbago. Y no vaya a ir este día, claro, que está prevista su asistencia. Que el otro está yendo y que se le avería el coche y que solo puede llegar después de la votación, etcétera. Es verdad que, bien, bueno, pues fue una anécdota que luego eso, digamos que no me parece, a mí yo no me sentí afectado, de hecho, después vino el portavoz del grupo parlamentario a presentarme sus excusas y yo le dije que no necesitaba hacerlo, que yo comprendía perfectamente que podían pasar cosas como esas. De hecho, le tengo que decir que siendo yo portavoz, que también lo he sido, también en alguna ocasión, pocas, pero en alguna... En estas votaciones importantes no ha estado, por algunas Tuvimos algún problema, yo como portavoz, y luego me venían a mí a decir, oye, que no lo has calculado bien, pero es que claro, esto... No es fácil, a veces surgen imprevistos. Surgen imprevistos y en ese caso es un imprevisto y como tal lo tomé de manera... Está claro, me imagino, y además con sentido del humor, con lo que hay que hacer. Hizo referencia además en su discurso a este hecho. Reclama también reformas, el presidente de les Corts lo hizo en ese discurso y cuanto antes porque dice no hay tiempo que perder. Vamos con estas reformas porque pretende reformar el Estatuto de Autonomía, del reglamento de la Cámara y de todo aquello que fomente la participación y sobre todo la transparencia en un momento delicado del que hablaremos también, evidentemente, de estos casos de corrupción que estamos viviendo de una manera preocupante. ¿Qué propuestas pretende realizar de reforma? De hecho, las reformas no es que las reclame yo, es que las reclama el momento y lo reclama la sociedad. La sociedad se encuentra ante unas instituciones y unas normativas que provienen del siglo XX y estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, obviamente, tenemos otra forma de ver las cosas, hay generaciones nuevas que se han incorporado a todas las esferas de la vida, incluyendo las de la política, la laboral, etcétera, etcétera, y ven las cosas de manera distinta. Y una de las características de nuestra sociedad actual es la participación. Es decir, hay que seguir conservando el mecanismo de representación parlamentaria, porque es el mecanismo que garantiza que formamos parte de las democracias occidentales. Yo esto de las democracias directas, las asambleas, las plazas deliberativas y todo esto no lo veo nada claro, lo veo propio de otros lugares donde la democracia brilla más bien por su ausencia, pero la democracia occidental es una democracia de representación. Pero los representantes de la gente tienen que tener un mayor contacto con sus representados. Y si las Cortes son, digamos, la casa de esa representación, hay que abrir las Cortes a colectivos ciudadanos, a personas individuales, a alcaldes solos o acompañados de otros alcaldes con la misma problemática. ¿Y cómo hacerlo? Etcétera. Pues a través de una reforma del reglamento, indudablemente. Sí. Esto requeriría abrir nuevos mecanismos de participación, hay una serie de comisiones que se podrían replantear. De hecho, el propio presidente de la Generalitat plantea, entre los cambios a los que ha apuntado, hacia la creación de una comisión de participación ciudadana en el seno de las Cortes. Bueno, llámese así o llámese como los grupos parlamentarios quieran, hay ya una comisión de peticiones que está para que los ciudadanos puedan plantear sus inquietudes. Bueno, todo eso desarrollarlo al máximo, porque además no se le pueden poner puertas al campo. Si uno no recibe a un determinado colectivo con un determinado problema, no lo recibirá en la casa, pero lo tendrá en la calle, a la puerta, a la vuelta, y es mejor recibirlo, hablarlo, solucionarlo si se puede, o por lo menos conocer las posturas de cada uno. Mayor participación, por tanto, principal objetivo, y transparencia, porque así también lo exige la ciudadanía en un momento delicado. ¿Cómo conseguir esa transparencia en las Cortes Valencianas? Bueno, la transparencia en las Cortes Valencianas, tengo que decir que en los últimos años se han hecho cambios muy importantes. De hecho, los patrimonios de todos los diputados, que hasta hace poco
se mantenían allí, se tenían allí, pero se tenían, digamos, en secreto, los tenía dentro de un sobre letrado de la Cámara, dentro de una caja fuerte, ahora están colgados en la web y se conocen. Y cuando uno modifica ese patrimonio, pues se conocerá. Pues yo, por ejemplo, se me ha muerto una tía y he heredado. Bueno, pues en enero, cuando se haga público ese cambio, se verán los bienes que esa tía me ha legado a mí y al resto de mis sobrinos, porque, bueno, al resto de mis sobrinos no, a mí en concreto, porque el resto de mis sobrinos no son diputados. Pero los míos sí, estarán ahí puestos. Eso es una mayor transparencia. Los bienes, se declara lo que uno, digamos, tributa al Estado, es decir, los ingresos de las personas se declaran y bueno, pues se puede hacer de muchas maneras. Hay quien piensa en que podría presentarse la declaración de renta como tal. Nosotros, en este caso, nos hemos acogido a la misma declaración que se hace en el Congreso de los Diputados, pero bueno, prácticamente se declara lo mismo que decir, pero no hay ningún inconveniente. Yo creo que no hay que tener ningún inconveniente. Miedo a esta transparencia. Nada. Reformas, por tanto, que propone el nuevo presidente de les Corts Valencianes. Lo teníamos hoy, en Ágora lo tenemos y hemos querido que la calle preguntara también a nuestro invitado. ¿Le parece? Vamos a contestar las preguntas. Estamos hablando de eso, ¿no? Claro, del ciudadano, pues vamos con ello y luego seguimos valorando este momento actual. A veces esas son las preguntas más difíciles. Más difíciles. ¿No? Veamos, la primera pregunta para el presidente de les Corts, Alejandro Font de Mora. ¿Para qué sirven las Cortes Valencianas? Buena pregunta. Bueno, sobre todo porque hay gente que dice que para nada. Hay gente que dice que para nada, critica mucho el sistema de representación e incluso desde ciertas posturas extremas se plantea el acabar con las autonomías, el recentralizar el Estado, cosa en la que yo no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Cómo le explicaría a un niño? Pues yo le explicaría de la manera más sencilla, es decir, las Cortes Valencianas son para un niño como su casa. Vale. Son para un niño como su casa. Y si no estuvieran las Cortes Valencianas, nuestra casa estaría en Madrid, que sería donde estarían las Cortes Nacionales. Y sería mucho más complicado que nos comprendieran en Madrid que nos comprendieran en nuestra casa. Uno es miembro del gobierno valenciano, va por la calle o asiste a un acto con unos alcaldes y la gente del pueblo se acerca, los alcaldes te explican tus problemas y tal. Yo he sido, durante la época centralista de la primera parte de la democracia, incluso antes, he sido director, como se ha dicho, del Instituto Anatómico Forense y para pedir un aumento de plazas tenía que irme a Madrid. Y allí tenía que saber el bar donde desayunaba el subdirector general de personal, ir allí, convidarle a un café con leche, llevarle un platito de manises a su secretaria y luego pedirle el aumento de personal. Si no, no llegaba. Y luego me llamaron un día porque había conseguido 2 plazas nuevas y me llamaron desde Palencia, con P. Oye, que aquí ha debido haber alguna confusión porque nos han concedido 2 plazas. Era un error. Palencia. Bueno, con lo que costó y encima con esto. Eso aquí no pasaría. Bueno, entonces Cortes Valencianas es la casa de los valencianos, decía. Es la institución que acerca la democracia aquí. Venga. A este niño se la acerca. Pues aclarado este punto, vamos más inquietudes que tienen en la calle para nuestro invitado, presidente de les Corts. Segunda pregunta. ¿Cómo consigues que la gente se calle en las Cortes Valencianas? Esto lo tiene más difícil. Pues tengo que confesar que no lo he conseguido. Es decir, lo estoy intentando hablar. Bueno, entiéndaseme. La dinámica de un parlamento es una dinámica de confrontación. Allí se va a discutir, por eso uno sale muchas veces estás sentado allí todo el día y dices, ¿cómo puede ser que esté cansado después de haber estado todo el día sentado? Pero es que estás oyendo discutir. Eso, si una persona, digamos, no habituada, ve una discusión en una cafetería, está todo el día alterado. Pues nosotros estamos discutiendo todo el día, ¿verdad? Y eso es normal. Es la parte más complicada del presidente de les Corts, de la función de mantener el orden. Bueno, es la más visible porque estás haciendo como de árbitro en un campo de fútbol, en este caso de una actividad parlamentaria donde tiene mucha visibilidad y es complicado. Pero yo entiendo perfectamente que haya reacciones físicas, verbales, se está diciendo una cosa... Asombros, aplausos, murmullos, quejas. Lo que no me parece bien y se está haciendo por parte de algunos diputados y algunos grupos, y lo lamentable es que son grupos de diputados, es interrumpir al orador permanentemente, es decir, que no pueda hablar, que no pueda hilar su discurso. Si cuando termina su discurso
o en algún momento del mismo pues se hace alguna manifestación, vale, pero el parar constantemente la intervención, eso no pasa en ninguna parte. Y en este sentido usted va a ser muy recto, ya lo ha anunciado, no va a permitir que esto vuelva a ocurrir. Yo procuro ser recto dentro de un orden, porque también esto, vuelvo a utilizar el símil del fútbol, aunque parezca frívolo, pues si empiezas a sacar la tarjeta a la primera entrada, estás poniéndote el listón, digamos... demasiado alto, ¿no? Va a ir un poco gradualmente. Entonces, la cuestión es que haya voluntad de entender esta situación por parte de todos y recordar que Parlamento viene de parlar, de hablar, no de otra cosa. Si fuera de chillar, sería chillamento lo que estaríamos allí, entonces no está bien, ¿no?, la cosa. ¿Hay una crispación especial en las Corts Valencianes en estos últimos meses? Porque usted lleva muchos años en las Cortes Valencianas. Sí, bueno, esta última legislatura ha sido compleja. Sí. Hay más grupos, han entrado nuevos grupos con nuevas visiones de la política, muchas veces más gestuales, es decir, que expresan más cosas con el gesto y con las actitudes y con las vestimentas que con la propia palabra. Eso es una novedad dentro de este Parlamento, pero quizás sea el signo de los tiempos. Y luego también es cierto que es una legislatura donde pues, parece que la oposición ve la posibilidad de convertirse de alguna manera en alternativa, las elecciones están muy cercanas y entonces nerviosismo en las formaciones políticas. Llegamos enseguida a este punto, pero por seguir el camino que nos marcaban, discrepe cuando deba, pero acuerde cuando deba. Es una de las frases que también pronunció en su discurso. Hablaba de esa crispación, de ese acuerdo que debe haber entre grandes formaciones políticas y acordar algo, y no por llevar la contraria, por ser el partido de la oposición. Esto pasa mucho y sigue pasando y pasará, evidentemente. ¿Cómo evitar esto? Pasa mucho, pero fíjese, usted ha hecho mención a los partidos de la oposición que no acuerdan, pero también a veces los grupos que apoyan al gobierno tampoco aceptan ninguna propuesta de la oposición. Eso se ha vivido y se vive de continuo. Lo importante ahí, yo creo que depende de una reflexión política en profundidad por parte de todos los grupos para saber qué es lo esencial. Por ejemplo, mire usted, ahora estamos viviendo una situación de auténtica emergencia nacional, desde mi punto de vista, que es el conocimiento de numerosos, sucesivos y espectaculares casos de corrupción que afectan a gente de todos los partidos. Es cierto que más quizá a los del Partido Popular, quizás porque está gobernando. Porque está gobernando y, como yo digo, las moscas van a la miel. Pero tampoco es excusa. No es excusa en absoluto es excusa. Pero lo que yo digo es, si esto es así, ¿por qué no somos capaces de sentarnos como en una especie de nuevos pactos de la Moncloa para entendernos, a los que conocen algo de historia un poquito ya antigua, desgraciadamente ha pasado ya muchos años? Si esta es una situación de emergencia, ¿por qué no nos sentamos todos para poner la normativa y las medidas para que esto no pase, deje de pasar, no vuelva a pasar? Siempre pasará. Desgraciadamente... La corrupción siempre existirá desde ese punto de vista. La corrupción siempre existirá porque acompaña a la propia naturaleza humana. Siempre hay quien es más proclive a dejarse corromper, siempre hay quien tiene, no sé, una especie de vocación por tener cosas, en lugar de ser quieren tener, y entonces para tener a veces se corrompen. Esto es así, pero hay que hacer todo lo posible para evitarlo. Leyes de transparencia, leyes de financiación de partidos políticos, leyes de transparencia también en la gestión de la contratación pública, poniendo, en fin, yo creo que si todo el mundo se sentara desde todos los puntos de vista políticos, las normas serían mejor. El presidente del Gobierno ya ha dicho que va a proponer un paquete de normas para que esto se corrija. Y aquí volvemos un poco al inicio, perdona que lo interrumpa, de esos grandes pactos que deben haber para corregir esto que preocupa y tanto al ciudadano, la corrupción. Si no pactamos para esto, ¿para qué pactamos? Exactamente. ¿Para qué pactamos? Porque si el problema de la corrupción y junto con el paro es uno de los principales problemas percibidos por la ciudadanía se pregunta ¿para qué están estos señores si no están para arreglar esto? Por lo tanto, yo lo que pediría en este caso a la oposición es que, a pesar de la cercanía de las elecciones, pues se pudiera pactar, porque ese presupuesto previo que dice no, verá, es que la corrupción, el problema es el Partido Popular, que se vayan y entonces habrá acabado todo. Sabemos todos que no es cierto, porque hubo corrupción en momentos históricos del Partido Socialista,
Hay casos de corrupción en comunidades gobernadas por el Partido Socialista, también como es Andalucía, y hay casos individuales e institucionales en algún ayuntamiento de Izquierda Unida que también se han corrompido. Por tanto, es un problema que digo general y hay que abordarlo todos a la vez, conjuntamente, para que la norma sea aceptada por todos y por tanto muy eficaz. Hablando de corrupción, hablamos de la línea roja marcada por el presidente Alberto Fabra, precisamente en les Corts Valencianes. Y casos, bueno, como los que estamos viviendo en la actualidad, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, todavía algunos diputados, 2 en concreto, imputados por casos, continúan sentados. 3 en el banquillo de las Cortes Valencianas. Y sobre todo comentar con usted, el sustituir a Juan Cotino como escaño, Felipe del Baño, fue muy comentado. ¿Cómo se ve como presidente de las Cortes? ¿Es diferente este caso? Bueno, verá usted, el propio presidente de la Generalitat, ¿sí? que fue el que estableció lo que se conoce como línea roja, lo ha indicado perfectamente. Es decir, hay casos en donde lo que se percibe es que ha habido un defecto más o menos grave en un procedimiento administrativo, pero no ha habido intento de enriquecimiento injusto por parte de esa persona. Es decir, se puede haber equivocado en la gestión. Todo eso presuntamente, porque todavía no están juzgados. Entonces, puede haber habido un error en la gestión, en cuyo caso la imputación sería de una decisión injusta, es decir, lo que sería una prevaricación, pero no cohecho, que es coger el dinero público y llevárselo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una diferencia importante. Es decir, y los casos que afectan en este momento a esos diputados se mueven más o menos en esa línea. El presidente ha dicho de todas maneras que su voluntad es intentar que la gente, que en la próxima elección no habrá ningún imputado en listas, tanto autonómicas como municipales. Decía que quedan 3 todavía diputados en las Cortes. Sí. Veremos cómo se produce la salida en los próximos meses, próximos días. Yo creo que lo que sí está claro es que ninguno va a repetir si continúa su situación de imputado. Pero le hago una observación y es que se criticó mucho la línea roja del presidente Fabra y ahora estamos en una línea ultravioleta, porque en los últimos casos que ha habido no se ha esperado ni a la imputación, los han detenido y directamente los han expulsado de todos los partidos. O sea, me explico, ¿no? Quiero decir que la situación ha cambiado, pero porque cambia constantemente. Claro, porque el ciudadano también requiere esto, acción-reacción. Sí, se percibe una gravedad de la situación y entonces se ha criticado, por ejemplo, mucho a la línea roja, pero, por ejemplo, todos los partidos a los que están implicados en este último caso los han expulsado ipso facto. Y alguno habrá, como le ha pasado a un pobre señor que lo veía en la televisión, que lo han detenido porque se llamaba lo mismo que otro. Vaya. Y lo detienen y encima lo expulsan del trabajo. Claro, esto hay que llevar un poco con prudencia. Por eso digo, hay que hablar de presunción, hay que tener en cuenta los derechos constitucionales, pero ahora mismo el presidente Fabra, que se encontró con una situación muy complicada, pues ha exigido un plus. Y ese plus de ejemplaridad, en ese momento, que es un momento discutido, es verdad, el momento de la imputación, hay quien habla del momento en que uno ya vaya a ser juzgado, pero da igual, el presidente Fabra ha marcado eso porque ha creído en este momento que la ciudadanía reclamaba lo que usted ha dicho, rapidez y reacción, y yo creo que además, por disciplina de partido y para que la organización funcione de esa manera, eso hay que aceptarlo y respaldarlo. Fue la línea roja de Fabra la que adelantó la dimisión de su antecesor, Juan Cotino, como cargo en las presidencias de las Cortes. Juan Cotino no está imputado de nada, al menos hasta donde yo sé, que no está imputado de nada. Lo que ocurre es que es verdad que había sobre Juan Cotino una presión ambiental bajo sospecha, quizás, que le hacía la vida muy estresante. Y además debe la gente saber, porque es que es así, es la verdad, que a mí Juan ya me avisó al principio de legislatura que él no pensaba terminar la legislatura y que yo me tenía de alguna manera, lo que pasa es que lo guardamos en absoluta discreción, lógicamente, que pensaba, es decir, antes de que tuviera incluso los problemas a que hemos hecho referencia. Luego él tiene una serie de cuestiones de tipo familiar por las que debe administrar de una determinada manera unas propiedades que además son familiares, tuvo que darse de baja de la dedicación exclusiva de las Cortes, y todo esto a lo que usted ha hecho referencia no ha venido sino a precipitar una cosa que de alguna manera Juan ya tenía decidida desde hace tiempo. Lo anunció además en prensa, que cuando se jubilara era cuando dejaría el cargo, pero sí que lo ha adelantado. Y yo creo que el partido también lo ha agradecido, ¿no? Era ya una situación insostenible, pese a que no está imputado, lógicamente. Claro, es como todo, pues
es una espina irritativa. Hoy en día los medios de comunicación tienen un peso muy importante, como es lógico, y el que deben tener, y ya la situación incluso para Juan era muy desagradable. Insostenible. Y él pues ha tomado esa decisión, que es el que... ¿Seguimos con la calle, presidente? Usted quiera. Venga, pues vamos con más preguntas que nos plantean los ciudadanos esta noche para el presidente de les Corts Valencianes. Presidente Fondemora, ¿sería posible un diálogo más claro en las Cortes Valencianas? Diálogo. Bien, esto es en lo que estamos hablando Sí. permanentemente, y yo creo que sí, en el sentido de que probablemente si estuviéramos en un momento no tan cercano a las elecciones, las cosas podrían cambiar. Yo he vivido momentos y he protagonizado momentos de acuerdos con la oposición, de acuerdos importantes, de reforma, por ejemplo, de estatutos en una legislatura, de preparación de esa propia reforma en la legislatura en que yo fui portavoz, y siempre hay cuestiones en las que se puede estar de acuerdo. Lo que ocurre es que muchas veces esos acuerdos tampoco le llegan al público, le llegan solamente las discrepancias. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy breve. El otro día, y para que no sea de mi partido, ¿vale? El otro día Compromís presentó una proposición no de ley para que se elevara al Gobierno central el que se procediera a revisar los catastros. Porque está sucediendo ahora que hay una gente que vende una pequeña propiedad, una pequeña casita, y luego cuando va a esto le ponen unos impuestos que superan casi el valor de lo que lo ha vendido, porque la casa está considerada con el valor que tenía hace unos años. Está claro. Eso lo presenta Compromís. Y lo aprobaron las Cortes enteras. Y no salió. Y no salió en ninguna parte, porque a lo mejor a veces la noticia es el lío. La noticia es cuando te muerde el perro, no cuando el perro menea el rabo. Y ahí parte de culpa tenemos los periodistas y los medios de comunicación, sí, es cierto, porque también lo bonito hubiera sido sacar este titular, acuerdo en las Cortes. Ese acuerdo es verdad que es relativo porque solamente es una instancia al Gobierno central, pero ahí se queda sobre la mesa del Gobierno central, y es un paso pequeño pero importante. Yo a esta señora le digo que tiene mucha razón, que hay que procurar dialogar, que habría que aumentar la capacidad de diálogo bidireccionalmente, oposición hacia el gobierno, gobierno hacia la oposición, y en algunos casos así se ha hecho, y espero que esos casos aumenten con el tiempo. Momento delicado, lo hemos reconocido a lo largo de la entrevista, diferente, se acercan unas elecciones autonómicas, municipales, generales, y parece, según apuntan las encuestas, que se avecinan cambios importantes para las Cortes Valencianas. Hablaríamos de una tercera fuerza política llamada Podemos, que dicen que ha venido para quedarse. ¿Cuál es el punto de vista, nos gustaría tenerlo, de Alejandro Fondemora? Es algo... Bueno, sería una quinta fuerza. Quinta fuerza, sí, lo he comentado así un poco como tercera fuerza política que ahora mismo hay hay 4 partidos con representación parlamentaria. Es verdad que 2 altamente mayoritarios, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. En este sentido tiene usted perfecta razón al decir que sería una tercera fuerza, porque de hecho así lo indican las encuestas, que esta formación pues puede llegar incluso a ocupar la tercera posición. ¿Cómo se ve esto? ¿Con inquietud? Yo personalmente lo veo con inquietud, pues porque los planteamientos de esta fuerza política, de esta agrupación, cuando uno los lee, porque hay documentos publicados, pues son unos planteamientos muy complejos de llevar a cabo. Es decir, por ejemplo, pues pretenden... Mire, para los medios de comunicación, el control social de los medios de comunicación. No sé lo que quiere decir eso, pero igual es tener ahí un inspector del gobierno para controlando el contenido. Para que usted diga lo que debe decir y no diga otra cosa. Caray. Por ejemplo, eso lo llevan en el programa. Luego prometen cosas, pues que todo el mundo se jubilará enseguida, años, que cobrará un salario mínimo enorme, que las fronteras del país se abrirán así, para que entre aquí todo el mundo que quiera, que se nacionalizará el sector alimentario, que no sé lo que quiere decir, si es entrar en Mercadona y cargar el carrito y luego salir sin pagar, como estos de Andalucía. En fin, son... luego se sabe porque se sabe que los líderes fundamentales de Madrid, empezando por el líder que ahora tiene la máxima representación, tienen una procedencia de formación comunista ortodoxa, gramsciana, ¿no? Ellos mismos entonces, claro, yo creo que... Asusta un poco. Claro, esto. No es que asuste, pero es que preocupa, porque nosotros vivimos en una democracia la europea. Lo que no queremos es lo que pasa en Cuba, ni lo que pasa en Venezuela, ni lo que pasa por ahí, en estos sitios. Pero lo ¿no? que está claro
claro, y esto nos tendría que dar para reflexionar, es que el auge de Podemos es por ese voto de castigo, ese voto de desafección con el político que ya no aguanta más estos casos de corrupción con los que nos levantamos por la mañana. Eso es lo que debería hacer reflexionar a los líderes máximos, claro, para llegar a ese tipo de acuerdos al que yo hacía referencia. Es decir, yo es que, vamos, lo tengo más claro que el agua. Yo llamaría a una urgente reunión con todos, y si fuera de la oposición iría a esa urgente reunión a resolver el problema, porque al final esas soluciones populistas son siempre malas. Porque le voy a poner un ejemplo. Mire, aquí es por vía Podemos, pero en Francia se va por Le Pen, que es de la ultraderecha más reaccionaria. Es decir, que los extremos, extrema izquierda Podemos, extrema derecha Le Pen, se tocan. Y en Italia, por ejemplo, hubo un colapso de los grandes partidos y se han tragado a Berlusconi la pila de años. O sea que la gente tiene que pensar en las cosas que se votan. Se vota con la cabeza. Hay veces que la gente vota con la pasión y con el corazón, pero hay que votar... Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa, y diciendo, bueno, vale, yo estoy muy descontento, pero vamos a ver qué es lo que ofrecen estos señores y estos otros y estos otros. Entonces, por sus palabras, desprendo, presidente, que cree en un gran pacto entre el Partido Popular y Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. No he dicho eso, porque viendo la situación actual como está, ya han declarado sobradamente... Por su parte ellos dicen que no. Claro, el señor Ximo Puig ha dicho que eso en absoluto, que preferiría una unión de fuerzas de izquierda, entre las cuales supongo que incluirá a esta nueva fuerza, a Podemos, y bueno, y además que el Partido Popular, aunque es verdad que está pasando por momentos difíciles, las últimas encuestas de que disponemos indican una recuperación de voto respecto de las pasadas europeas, y eso nos hace tener esperanza de que pudiéramos llegar a tener la mayoría suficiente para afrontar con garantías un gobierno, digamos, de garantía, ¿no? Bueno, elecciones, elección de candidatos. Y en el Partido Popular escuchamos constantemente hay que respetar los tiempos del partido, porque así son las normas. Hablaremos luego también de las primarias y sus declaraciones, pero primero le pregunto, ¿debe ser Alberto Fabra el candidato a la presidencia de la Generalitat? Bueno, yo ya lo he declarado hace mucho tiempo, que Alberto ha hecho un trabajo muy difícil, que yo creo que llegará el momento en que se valorará y que lógicamente debería ser nominado candidato, porque eso facilitaría mucho las cosas para trabajar desde dentro del partido. Sería además un gravísimo inconveniente cambiar de cabeza de lista en estos momentos. ¿Llegamos tarde? ¿Se llega tarde? No, pero yo es que no creo que vaya a cambiar. Yo estoy convencido que no va a cambiar el candidato. No va a cambiar el candidato, entre otras cosas, porque para ser candidato de un partido hace falta tener además que la gente te conozca. Entonces, Alberto Fabra tiene en estos momentos un elevado grado de conocimiento y un bagaje de gestión que ahora mismo es difícil encontrar a alguien que lo tenga y que pueda presentar este ticket. Lo que pasa es que, pues bueno, son esos modos y esos usos que, si le tengo que decir a mí personalmente, no me gustan, pero yo tengo que respetar las normas de su partido. ¿No le gustan el que desde Madrid se elija al candidato a dedo? Usted es partidario de las primarias en el Partido Popular y de hecho así lo ha declarado. Sí, yo creo que lo que le he dicho, estamos en el siglo XXI, no en el XX. Y de la misma manera que hubo un cambio importante en los años 70, protagonizado por los que hicieron posible la transición, pues yo siempre digo lo mismo. Yo siempre digo que si el señor Fraga viviera estaría pidiendo primarias, pero a voz en grito, porque fue él el que llevó, fíjese, a una derecha que era antidemocrática, la transformó en democrática, la llevó hacia la democracia, aparte de una derecha que no creía en ese sistema. Otros provenían del centrismo y estaban, digamos, de alguna manera ligados a la conformación de la sociedad como una democracia liberal avanzada, pero otros no, y el señor Fraga los trajo. Y ahora hay que proceder a eso. ¿Cree que llegarán las primarias al Partido Popular pronto? Pues claro que sí, llegarán. Pues claro que son necesarias, yo creo. Claro. Lo pide también la ciudadanía, yo creo que también. No, lo que lo pide es la militancia. Y la militancia también. La militancia, lo que pasa es que yo entiendo pues que haya cierta prevención, porque las primarias tampoco son inocuas.
también tienen sus problemas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy reciente, las primarias que hizo el Partido Socialista, donde uno pagaba una cierta cantidad, se declaraba simpatizante y podía votar, eso pues no parece como que muy serio, ¿no? Entonces, porque puede ser manipulado, entre otras, por las propias directivas, ¿no? También ha habido gente, otras veces, que se han hecho primarias, que se han producido afiliaciones masivas para provocar determinado resultado. Hay que regularlo bien, hay que saber que se regula. Pero son necesarias, sin duda. Yo creo que son absolutamente imprescindibles. Entramos en la recta final, nos quedan 2 preguntas, vamos a ponerlas porque si no el ciudadano se nos va a enfadar y con razón, aunque hayamos hablado de mucho de ello. Vamos con la 4ª pregunta, a ver lo que nos dicen desde la calle. Señor Font-de-Mora, me gustaría saber qué objetivos tiene como presidente en las Cortes Valencianas. ¿Principales objetivos? Pues a mí me gustaría pasar desapercibido, la verdad, como un buen árbitro. Me gustaría pasar desapercibido, que no hubiera incidentes ni incidencias, que se llevara un debate todo lo vivo que se quisiera, pero correcto dentro de los límites democráticos, y que nadie se acordara de mí al final de mi mandato. Eso es lo que me gustaría. Bueno, pues veremos si pasa o no. 5ª y última pregunta del ciudadano para nuestro invitado. Presidente Font-de-Mora, me gustaría saber qué va a hacer usted para terminar con la corrupción. Bueno, yo personalmente lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo, que es expresar una opinión, la opinión personal mía reiterada, de que debe exigirse un mayor control y una mayor transparencia a los partidos, a todos los cargos públicos y a todas las organizaciones que participan en política. Y luego, para la sociedad en su conjunto, hay que poner una serie de normas, digamos, leyes, para que evite esa posibilidad de que haya las mordidas mexicanas, las comisiones y esas cosas, que haya controles. Es decir, que haya un mayor control de los mecanismos de corrupción, aun entendiendo lo que le he dicho antes, que acabar con ella va a ser muy difícil. Yo creo que es muy importante pedir ya facturas con IVA. ¿Facturas con IVA? Sí, facturas con IVA, porque es que se critica mucho al político corrupto y luego termina uno de criticar al político corrupto y cuando llega al fontanero le dice, hazme la factura sin IVA. Y ese IVA es el que paga la sanidad, el bienestar social, la escuela, etcétera, etcétera. Es decir, también políticos y sociedad entera tenemos todos que blindarnos contra la corrupción, hacer un pacto nacional y denunciar hasta los casos más mínimos. Y ya está. Conseller de Presidencia, portavoz del Consellería de Cultura, Educación y Deportes, en las pasadas elecciones director de campaña, una importante trayectoria profesional, su pasión, sin duda, la política, pero caray, nos sorprende esa faceta también que tiene de poeta, de cultura, escritor, más de 12, más 13 exposiciones. ¿Saca tiempo Alejandro Font-de-Mora para esta parte también que le apasiona? Bien, hay mucha gente que tiende a pensar que esto más bien es un defecto que una virtud. De hecho, alguna gente me lo ha expresado así, ese tiempo lo sacarás de alguna parte. Bien, nada, no era mi intención, ¿eh? No, pero me lo han dicho y lo digo con toda naturalidad. Yo soy como Marañón, soy un mendigo del tiempo. Marañón decía de sí mismo, salvadas las distancias que hay entre esa figura insigne de la medicina y mi modesta persona, que decía que era un mendigo del tiempo. Yo también lo soy. Yo tengo esa afición y en un momento dado, pues a lo mejor, pues mientras termino de comer y tal, pues me pongo a leer unos cuantos poemas. Es cuestión de organizarse. Y luego me va usted a perdonar por lo que voy a decir. Sí. Veo poca televisión. Ah, muy bien, pues hace usted muy bien. Veo poca televisión, sobre todo porque la veo con unas horas marcadas para tener tiempo para lo demás. Si no, no daría. Es que si no da más de sí, no da más de sí. Pues seguiríamos horas y horas hablando, nos encanta conversar con usted. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, por haber hablado de todo con la claridad que lo ha hecho. Y, por cierto, no le gusta la tele, pero sí participar. Le vamos a invitar a que venga a las tertulias de Ágora. Bueno, ¿recoge la invitación? Yo haré lo que pueda. ¿Alguna vez? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Yo estoy encantado de estar con ustedes y decir que, como siempre, no es que yo no vea la televisión, lo que digo es que es como todo, hay que hacerlo todo con mesura. Mire, claro, si yo me bebiera más agua de un determinado nivel, me moriría. Se puede uno morir. Hay la intoxicación hídrica. Si uno se pone a beber y a beber, se muere. Sin embargo, yo voy a beber a un traguito que tengo y no me va a pasar nada, ¿eh? O sea. Bueno, pues todo un lujo, como decíamos, nuestro invitado, el nuevo presidente del Escorç, el octavo de la democracia en la Comunidad Valenciana. Gracias, lo dicho, ya está siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.
Así terminamos con esta entrevista que hemos realizado hoy en Ágora, en Canal 7 Televalencia. Mañana les espero la cita, como siempre, después del informativo sobre las 9 menos 10 aproximadamente. Mañana no se la pierdan. 4 alcaldes con nosotros, 2 del Partido Popular y 2 del Partido Socialista. Promete. Hasta mañana. Buena nit.